sondeando en redes, nos encontramos que Rumi dice que el silencio es el lenguaje de Dios, que todo lo demás es una mala traducción. Y nos encontramos con que un Dalai Lama decía que a veces el silencio es la mejor respuesta. Vamos a iniciar esta tertulia haciéndole un homenaje al silencio, abrazando el silencio como una posibilidad de ir a lo profundo. Vamos a darnos un minuto de silencio. Y ahí donde estamos y sin prender nuestros micrófonos, vamos a unirnos a este poema. El silencio es el camino al corazón, la ruta segura para ir a lo profundo, la necesaria expresión de lo que con belleza nos habita, la puerta de acceso al misterio, el lenguaje insustituible para expresar lo inmensurable, el nombre legítimo del deseo, la tierra en la que todo se fecunda a su tiempo, el balbuceo original de los ojos en búsqueda, la prueba definitiva en el ocaso, el declive del invierno antes de rendirse tiritando de frío frente a la cálida y colorida primavera. El silencio es la magia que rompe la noche con el estallido musical de los ángeles, el llanto que empapa lo humano y entre pastores anticipa la paz, el encuentro inesperado al borde de lo definitivo. El silencio eres tú, palabra única y eterna, verbo encarnado, abrazo prolongado del cielo para abrigar nuestra intemperie. Bueno, volvernos a encontrar en torno a este tema que hoy en día, en medio de tantos ruidos, nos hace tanto bien pensarlo, meditarlo. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos van a compartir sus experiencias frente a este tema, seguramente lo que han vivido. Y una de ellas es Marisol Franco, religiosa de la Compañía de María. En sus reflexiones hace un recorrido por la valoración de lo irrenunciable dimensión del silencio en la escucha del otro, desde lo cotidiano y también desde los más sencillos. También nos acompaña el padre Álvaro Pimentel, sacerdote de la Compañía de Jesús, filósofo y teólogo brasilero. En sus escritos y experiencia aborda la relación entre la mística desde lo cotidiano, desde el contemplar a Dios en todo. A los dos les damos infinitas gracias por aceptar esta invitación y por querer compartir con nosotros este momento. Escuchamos primero a Marisol, luego escuchamos al padre Álvaro y tenemos un momento de resonancias, de dejar y de cantar si alguien tiene alguna reflexión, intervención o pregunta en torno a lo que hemos conversado. Bienvenidos todos. Y entonces vamos a escuchar al padre Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Sabemos que, como decía Marisol, estás 2 horas más que nosotros, entonces te escuchamos en estos momentos. Gracias por aceptar esta invitación de estar.
Sí, muchas gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes. Es muy bueno estar con personas que ya conozco y que quiero mucho y tantas otras que no conozco, pero que siento que hacen parte de esta comunidad, ¿no? De esta comunión en búsqueda de humanización. Y, sí, y claro, el silencio tiene esta característica. Bueno, eh, Marisol y yo habíamos combinado una especie de primer momento con ella y de segundo momento conmigo. Ella haría la introducción de todo. Y entonces, bueno, pero es bueno tener la introducción al final, ¿no? Que se queda como una conclusión. Yo no voy a hablar de lo que ella hablaría, ¿no? Pero hablo un poquito de lo que había preparado para ustedes con ella, ¿no? Ya dialogando para intentar darles un poquito de este silencio como encuentro. Entonces, Marisol va a hablar sobre de qué silencio hablamos, ¿no? Entonces, que es un silencio fecundo, cómo él se manifiesta y del silencio en la Biblia. Entonces, ustedes guardan esto en el corazón como una esperanza, ¿no? Para comprender mejor lo que voy a hablar yo ahora, ¿no? Porque cuando hablamos de encuentro, claro, estamos delante del otro, ¿no? Del tú. Y, y este silencio es un silencio de una renuncia a hacer del otro el objeto de nuestro conocimiento. Eh, yo quiero decir eso porque, claro, hoy en día es muy importante el conocimiento. Vivimos en una especie de civilización o de cultura de la razón, en el sentido de la organización del mundo. Ustedes saben, ¿no? Nosotros todos, sí, yo hablo 10 minutos, ¿es eso? Es así, ¿no? 10, no. Bueno, que nosotros todos estamos en este mundo de conocimientos, ¿no? Conocimientos médicos, biológicos, sociológicos, urbanísticos, todo es mensurable y se organiza todo. Y todo eso es objeto de la experiencia, todo lo que puede ser medido, definido, pero el otro no. Ahí está, por así decirlo, eh, como la imposición del silencio que el otro nos hace, ¿no? Porque no podemos encontrarlo a partir de esta experiencia. Sí, uno puede describir a alguien, ¿no? Hacer una descripción de su rostro, del color de su piel, de los cabellos y así por delante. Pero todos estos conceptos, toda esta descripción es siempre una cosa relativa. Relativa a, por ejemplo, el color no tiene la piel rosada, pero esto es relativo al color rosado, ¿no? ¿Y quién saberá qué es eso? Solo hay una especie de amostras, ¿no? ¿Cómo decir esto en español? Como en la... Sí, los colores, ¿no? Hay, todos los colores están definidos y uno empieza a decir que cuáles son los colores de los ojos, de la piel, de los cabellos y así por delante. Pero esto es solamente una descripción muy general de una presencia que es inefable. Bueno, entonces, cuando estamos delante del otro, estamos delante de un exceso de presencia que hace que toda la experiencia esté en silencio, ¿no? No hay como hablar del otro en términos de experiencia. Cuando uno hace eso, lo transforma en objeto de su conocimiento. Bueno, entonces, no sé si me hago entender, ¿no? El inefable no puede ser estudiado propiamente, pero contemplado. Y cuando él se manifiesta, él apaga lo demás, ¿no?
Es como, esto ocurre muchas veces, quizás estoy hablando de un modo un poco complicado, de una cosa que todos experimentamos, que es cuando divisamos, cuando somos capaces de ver un amigo, una amiga, una persona que amamos en medio de una multitud. Es como si la multitud desapareciera de repente, ¿no? Solo vemos a él o a ella. Y claro, también es lo mismo con Dios, ¿no? Cuando nos ponemos delante de Dios, todo lo demás se hace como que un fondo desfocado. Es más o menos eso, ¿no? El otro cuando aparece, o el tú, algunos dicen tú, otros dicen otro, no voy a preocuparme con estas discusiones, ¿no? Filosóficas, pero este tú cuando aparece, aparece como un absoluto. No tiene más cómo clasificarlo, ¿no? El lenguaje nos falta. Bueno, entonces esto es la experiencia del inefable. No es que uno no tenga palabras para expresarlo, por ejemplo, la poesía, la canción, sí, los símbolos, todo expresa el encuentro con el otro o con el tú. Pero es que las palabras no pueden agotar esta presencia. Y entonces, al final de palabras, hay un abrazo, ¿no? O apretar la mano, o sin sencillamente estar juntos haciendo cosas. Me encanta ver las parejas que están en silencio, sencillamente uno está leyendo o el otro está costurando, ¿no? Haciendo una cosa, y sencillamente están allá uno presente al otro, ¿no? Pero claro, decir que el otro, el encuentro con el otro, pide el silencio porque el otro es del orden del inefable, no quiere decir que no lo conocimos, ¿no? Es un conocimiento, es un tipo de conocimiento. Podríamos hablar como de una intuición, porque es algo que va a él o a ella. Y que, por lo tanto, ese encuentro con su singularidad, ¿no? Este único, esta única, no es incognoscible, pero es indefinible. Es del orden del infinito. Bueno, el tema del silencio como camino para amar al otro es un tema que puede nos ayudar mucho. Hay muchos modos de amar al tú, al otro, ¿no? El servicio es un modo, la amistad, la alianza conjugal, pero hay modos que quizás son más así, menos evidentes, como el discernimiento, la fidelidad, la misericordia y el perdón. Yo había elegido dos temas. Un es el discernimiento y el otro es la misericordia, para hablar de estos dos temas como momentos de silencio. Yo creo que esto puede ayudar, ¿no? Bueno, el discernimiento, claro, es una toma de decisión y toda toma de decisión exige silencio y escucha. Hay que silenciar voces violentas, resentidas, interesadas, gananciosas. Bueno, la lista es muy grande de voces que hay que silenciar y que muchas veces están presentes en nosotros, ¿no? Son eh, como personajes. Ustedes saben que nosotros tenemos un montón de personajes interiores y una otra vez encarnamos estos personajes y entonces es terrible, ¿no? No, para discernir hay que hacerse libre, ¿no? Entonces ya no soy un personaje, pero un ser auténtico, independiente y creativo. El silencio tiene que ver con esta especie de contención, ¿no?
para escuchar al otro. Entonces, escuchar también las partes interesadas, ¿no? Los expertos, las personas que conocen mejor una situación, una persona, un tema. Y escuchar a Dios en Jesús. Miren cuánto silencio hay que hacer para una toma de decisión correcta, ¿no? Bueno, después de eso, uno está en esta especie de misterio interior donde un juicio se forma. Y la decisión nace del encuentro entre, digamos así, la razón y el corazón. La razón declara que algo es bueno y que incluso mejor, ¿no? No como dos posibilidades, ¿comprenden? El discernimiento es menos una elección entre dos posibilidades, lo que un proceso en el cual algo se hace claro, ¿no? Y por eso no hay otra posibilidad. Es muy interesante eso, ¿no? Es como un fruto maduro y creativo. Bueno, entonces la razón es capaz de decir, bueno, no, mire, no puedo dudar, es eso, ¿no? Y en cuanto al corazón, nos une a los demás. Bueno, claro que cuando si estamos hablando de silencio en el discernimiento, puede ser que la falta de silencio, y quiere decir la falta de escucha, el dejarse guiar por resentimientos, intereses, venganzas, nos lleve justamente, y es esto que pasa normalmente, a una mala decisión. Y una mala decisión se conoce claramente. El juicio de todos dice que no está bien. Nadie puede concordar con eso, ¿no? Y el corazón se encuentra desunido, ¿no? Esto desune, quebra las relaciones y es contra el juicio. Bueno, entonces esto es lo que puedo decir en un minuto. Pero ahora la otra cosita que quisiera decir es sobre misericordia y perdón. Muy interesante. Porque claro que cuando uno hace un discernimiento tan equivocado va a herir a la gente, ¿no? Por ejemplo, solo para guiar, para unir una cosa a la otra. Entonces el otro puede herirme y me hiere muchas veces. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Puedo salir de la relación. Ya sabemos que nosotros salimos de la relación transformando al otro en una experiencia. Y entonces, claro, puedo hacer eso con alguien que me hiere, ¿no? Yo abandono el encuentro con él o con ella, o no lo encuentro, ¿no? Porque puede ser que no lo había encontrado todavía. Y entonces ya me digo, no, no quiero encontrar. Abandono el encuentro, ¿no? Y me pongo delante de un extraño, algo a ser estudiado, clasificado, evitado, olvidado, ¿no? Sí, o clasificado, por ejemplo, si es un criminal, se dice en español, criminal, ¿no? Es un criminal, ya. Y entonces ya no es una persona, ¿comprende? Es un objeto sociológico, en este sentido, es un criminal, ¿no? O como en las historias de Jesús, los que tienen lepra, es un impuro. Miren, esto es una categoría religiosa, pero que impide, que no deja que yo encuentre el otro. Bueno, entonces esta es una posibilidad delante de la herida, ¿no? La otra posibilidad es el silencio. Entonces yo me digo, no, voy a contenerme en este impulso de dominar el otro como objeto que me hiere, ¿no? Entonces el silencio que hace posible una intuición del sufrimiento del otro. Esta intuición del sufrimiento del otro es la compasión.
Es una contención del juicio para sondar el sufrimiento y las heridas del otro que me hiere, ¿no? Que su grito sea considerado un pedido de auxilio. Este es el paso decisivo hacia el perdón, la compasión. Claro, antes hay que curar heridas para no encontrar el otro desde mi dolor y de mi grito. Así hay que silenciar, ¿no? Hay que retirarse. Hay algunos que interpretan aquel pasaje bonito de... Ay, ya acabaron los 10 minutos, perdón. Bueno, voy a cerrar. Pero hay algunos que interpretan aquel pasaje tan bonito, ¿no? De la oveja perdida, ¿se dice? ¿Está correcto en español? Perdón, yo tengo un poco de vergüenza de intentar hablar español, pero porque... Bueno, sobre todo para colombianos, ¿no? El mejor español de América Latina creo que está en Colombia. Yo, porque no, les En Barranquilla, en Barranquilla. Con mi oído, ¿no? De acuerdo con mi musical. Bueno, entonces, miren que este pasajito, por ejemplo, ¿no? La oveja perdida. Algunos interpretan la oveja que fue perdida, que fue herida, que fue retirada del rebaño. No es perdida en el sentido que es mala, es perdida porque fue herida, y fue alejada del rebaño. Entonces, esta oveja tiene que hacer el proceso del perdón. Y para eso hay que alejarse de hecho, ¿no? Alejarse. E como a gente diz lamber as feridas em espanhol, hein, Marisol? Sí, lamber las heridas. Pues. Lamber las heridas, ¿no? Como hacen los animalitos cuando están, sí, hay que lamber las heridas, hay que procurar ayuda, hay que procurar apoyo, ¿no? Para llegar finalmente a comprender el otro que me ha herido y que quizás me ha herido de muerte, ¿no? Que él también es digno de compasión, que él también es alguien que necesita mi perdón, que él está necesitado de la compasión, de la misericordia y del perdón como yo soy. Bueno, todo eso, claro, cuánto silencio exige, ¿no? Yo espero que esto ha sido claro para ustedes, pero después vamos a hablar. Pero antes vamos a escuchar la introducción que vino al final, que viene de Marisol ahora. Gracias. Gracias, Álvaro. Bueno, Mari, te escuchamos lo que íbamos a escuchar al principio, como dice. Qué bueno, seguramente que vendrá muy interesante. Gracias. No, fue muy bueno porque empezamos con el ejemplo, con el ejemplo y ya un poquito como acercarnos a ese fenómeno del silencio. Entonces, pues queríamos era como aclarar primero que el silencio, lo contrario del silencio no es la palabra. Muchas personas piensan que lo contrario al silencio es la palabra. Y lo contrario al silencio no es la palabra, sino el ruido. Como nosotros estamos sumergidos en una cultura que es de mucho ruido, por el tráfico, por la contaminación auditiva, visual, o sea, el ruido no es solamente lo que se percibe con los oídos, sino todo lo que nos afecta y lo que nos lleva a estar como fuera de nosotros mismos. Entonces, lo contrario es ese ruido. Por eso últimamente muchas personas buscan espacios de silencio. No sé si han percibido que en medio de todo el agobio de todo lo que hay que hacer o de todas las demandas que tenemos externas, las personas están buscando cada vez más espacios de silencio en los que puedan realmente como tener contacto con la vida interior. Momentos en los que se puede discernir, en los que podemos serenarnos, calmarnos. Entonces es en medio de esa cultura que es de tanto ruido donde se van tejiendo también las relaciones que tenemos. Y por eso creemos que el silencio nos puede permitir como tener unas relaciones más auténticas.
Lo segundo es también como explicar que el silencio tiene también una ambigüedad. O sea, hay silencios que son estériles, silencios que generan mucha muerte y mucho dolor, y hay silencios que son fecundos, que generan vida. Los silencios que traen muerte son, por ejemplo, en el caso del diálogo, cuando estamos conversando con alguien. Me imagino que la mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de personas que en el diálogo como que monopolizan la conversación. Es como si fuera un monólogo, ¿cierto? La persona habla y habla y habla y el otro simplemente está como espectador. Entonces, en ese tipo de conversaciones no hay un encuentro auténtico porque el otro no puede expresarse. Anulamos al otro no diciéndole quédate callado, sino con nuestra actitud y con esos monólogos como interminables. Eso es como un ejemplo de ese silencio que puede ser estéril. Otro silencio que puede ser estéril y que es además muy violento es, por ejemplo, el silencio que le imponen a los líderes que por algún motivo denuncian algo. Aquí, pues en nuestros países tenemos como muchos ejemplos de líderes que por denunciar muchas injusticias, pues lo primero que hacen con ellos es amenazarlos de que no pueden hablar, después es pues mandarlos al exilio, luego puede ser asesinarlos. Esos son como ejemplos de silencios que son de muerte, ¿cierto? Pero también hay un silencio que es un silencio de vida, que no es solamente la experiencia de uno quedarse callado, porque muchas veces podemos estar callados frente al otro que nos está compartiendo algo, pero estamos pensando en muchas otras cosas más. El celular es algo que nos impide, por ejemplo, en las conversaciones, pues tener ese encuentro real con el otro, porque es como la inmediatez, ¿cierto? El otro me está escribiendo de otra parte, me está pidiendo una respuesta y por yo estar contestando otro mensaje, no le estoy poniendo cuidado a la persona que me está hablando. Entonces, eso es como una manera también de silenciar al otro, pero la manera bonita del silencio es esa en la que yo no solamente me quedo callado, sino que yo siento que el otro me habita. O sea, es como si yo abriera en mí un espacio interior para que el otro pueda manifestarse como él es. Y eso lo sentimos. Ahorita Álvaro hablaba del discernimiento. Uno siente cuando realmente una persona te está cogiendo en todo lo que le estás diciendo y en lo que le estás expresando, porque son personas que no están autocentradas en ellas mismas, porque son personas que no te juzgan, son personas con las que uno siente que uno puede ser libremente como es. Entonces, eso no es solamente el silencio de quedarme callado, sino que es un silencio que está como habitado por esa presencia del otro. Bueno, eso es como para hacer una distinción. Nosotros, pues, quisiéramos que todos pudiéramos vivir ese silencio fecundo, ¿cierto? Ese silencio que había. Es también como una manera de uno identificar las relaciones. Cuando en las relaciones hay poder, hay dominio, hay manipulación, en esas relaciones seguramente no se da ese silencio que genera vida, sino el silencio que genera muerte, porque quiere anular al otro en su diferencia. En cambio, esas relaciones que te permiten crecer, que te permiten ser como tú eres, que te amplían el horizonte, son relaciones que te generan vida. Y posiblemente ahí esté también ese silencio como permitiéndonos entrar en comunión. El silencio posibilita la comunión. Entonces yo les quiero hablar de 3 personajes que están en la Biblia, o sea, la Biblia toda, desde el principio hasta el final, tiene un hilo conductor si uno lo ve también desde el silencio. Pero ya les quiero compartir solo 3 personajes que me parece que en ellos se ve muy bien ese encuentro con Dios, o sea, Dios también hace silencio. Y las personas también hacen silencio para escuchar esa palabra. Entonces, el primer personaje que quiero pues como compartir es Elías. Todos sabemos que Elías es un profeta
que se encargaba de denunciar la idolatría, porque el pueblo pues alababa tanto a Baal como a Yahvé. Elías se encarga de desenmascarar como esa idolatría y decirles al pueblo que dejen ya de cojear en dos muletas, ¿cierto? De apoyarse en dos dioses. Y para hacerlo, él lo que hace es invitarlos como a un reto. Les dice, ustedes vamos a conseguir dos novillos, lo vamos a despescuezar y los vamos a poner sobre la leña. Ustedes van a invocar a Baal, que era el otro dios, y yo voy a invocar a Yahvé. Y efectivamente ellos invocan a Baal, pero ese dios pues no se manifiesta con el fuego. Mientras que Elías con su oración invoca a Yahvé y él se manifiesta con el fuego. A partir de ese momento es como el momento culmen de la profecía de Elías, porque todo el pueblo empieza a alabarlo y empieza a decirle, pues realmente el Dios que tú nos muestras es un Dios verdadero. Pero en ese momento de mayor plenitud como de su profecía, supuestamente, la esposa Jezabel pide que a Elías lo maten. Entonces él tiene que huir y huye al desierto. Y en el desierto él le dice a Dios que le quite la vida porque ya no merece, pues, no merece seguir vivo, porque los que antes lo estaban alabando, pues ya antes lo están buscando es para matar. Y Dios lo que hace es mandarle un ángel. El ángel le da pan y le da algo para tomar, pero ese pan no es suficiente. Él siente que está sin fuerzas y que ya no puede más. Entonces Dios le vuelve y le envía un ángel, y el ángel le dice que pues que él tiene que seguir el camino, y él sigue el camino y llega a una cueva. En esa cueva él pasa una noche. Ustedes saben que el silencio para las personas que son místicas y la experiencia de la noche es fundamental. Él pasa ahí como una noche no solo física, sino que es una noche existencial. Y en esa noche, metido en esa cueva, él escucha que Dios le dice que él va a pasar, y Elías sale de la cueva y piensa que Dios se le va a manifestar nuevamente como lo ha hecho antes, de una manera muy ruidosa, con truenos, con relámpagos, con fuego. Y en el texto dice muy lindo que vino un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Vino un relámpago y Dios no estaba ahí, pero aparece de pronto una brisa suave, que a veces se traduce como un susurro del silencio, y en ese susurro, en ese silencio, Dios sí estaba. Entonces Elías, a partir de ese encuentro con ese Dios que también es silencio, pues primero se da cuenta de que él tenía encasillado a Dios en unas experiencias que había tenido antes, y que no lo dejaba ser Dios de otras maneras. Y segundo, él se da cuenta que la idolatría que él tanto combatía o quería combatir en su pueblo era significativa, pero que él tenía que derrumbar una idolatría mayor, que era la idolatría de su ego. Entonces, él, en lugar de estar ya interesado en mostrarle eso al pueblo, lo que se da cuenta es que Dios lo que siempre quiso es que él como que como que reconociera humildemente que, pues, que él tenía, que él era un ser humano, era un profeta más, que incluso podía tener después sucesores, que él no era el protagonista de la historia, sino que simplemente era un mensajero, y que tenía que derrumbar con ese ego, que siento yo que es lo que tenemos que también hacer todos. De hecho, muchas personas dicen que el silencio es la ausencia de ego. Bueno, entonces esa es como una experiencia. La otra experiencia es la experiencia de Job. Pues Job es un personaje que representa al pueblo, y en ese momento el pueblo lo que vivía era que se entendía como que, eso lo llaman la teología de la retribución. O sea, si a una persona le iba bien, era porque Dios estaba con él, y si a una persona le iba mal, pues era porque era un castigo divino. Me parece muy importante como que
ese personaje de pronto ustedes lo lean, pues todo ese libro de Job, porque yo siento que tiene mucho que ver con nosotros todavía. Muchas personas piensan que ante una enfermedad o ante una catástrofe o ante algo que uno no espera malo, pues es porque Dios le quiere poner una prueba o porque eso es un designio de Dios. Y lo que este libro nos muestra en la historia de Job es que, pues que Dios actúa gratuitamente y por amor, o sea, no depende de lo que nosotros hagamos. Entonces Job tenía pues muchas bendiciones porque tenía tierras, tenía ganado, tenía descendencia. Y en un diálogo que tienen Dios y el diablo, pues el diablo como que reta a Dios a que le quite a Job todo lo que tiene, a ver si Job todavía lo sigue alabando como lo alaba. Y Dios acepta esa apuesta y empieza a quitarle a Job, pues empieza a quitarle, no, se le empieza a morir a Job, pues como su familia, después su ganado, y luego él es tocado como en su piel y queda también enfermo. Entonces Job acoge todo eso en silencio, ¿cierto? Acoge todo eso en silencio y hasta que llega un punto límite en que él ya no puede más. Cuando ya no puede más, empieza a discutir con Dios. Y Dios escucha todo lo que Job le dice, todos los reclamos que él tiene se los escucha en silencio. Solamente en el capítulo ya 38, cuando se está acabando el libro, Dios le responde. Entonces miren que es muy lindo porque Job sabe que está hablando con alguien, o sea, él está desatando todo lo que siente frente a alguien. Él tiene como esa relación íntima con Dios. Y Dios lo acoge en silencio, pero al final Dios le muestra por medio de unas preguntas que le hace, que yo les voy a leer un pedacito porque es muy bonito. Dios le muestra, como que lo saca de eso y le dice, mire el cosmos, mire la naturaleza, y miren una partecita. Le pregunta a Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Habla si es que sabes tanto. ¿Sabes tú quién fijó sus dimensiones o quién la midió con una cuerda? ¿Sobre qué están puestas sus bases o quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas del alba y lo aclamaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con doble puerta el mar cuando salía borbotando del seno materno? Cuando le puse una nube por vestido y espesos nublados pañales, cuando le fijé sus límites y le puse puertas y cerrojos, bueno, y así sigue. Sí, es muy bonito, ojalá que lo puedan de verdad orar. Y ahí pues Job se da cuenta de que realmente reconoce que él también es muy pequeñito, ¿cierto? Y que lo que le pasa de pronto en su cuerpo con la enfermedad es porque simplemente es muy limitado. Y después Dios le responde algo más y le explica que todo lo malo, lo otro malo que le ha pasado es porque en el mundo está la presencia del mal. No es porque él quiera un castigo o quiera imponerles algo. Al final del libro, Job sencillamente se arrodilla y le dice que él realmente no lo conocía y hace silencio. Dice, hizo silencio entre el polvo y la ceniza. O sea, el polvo y la ceniza es como todo lo de la humildad. Entonces, bueno, eso es como también otro momento de silencio muy significativo. Y el otro personaje, el último, es Jesús. Pues podríamos hablar muchísimas cosas de Jesús. El capítulo, ya que lo voy a decir, la que me está preguntando, es capítulo 38 de Job. Y el último es Jesús. También en muchos otros personajes podríamos hablar del silencio, pero pues no hay tiempo. María es una mujer que es una mujer silenciosa y por eso Dios la elige, porque Él encuentra en ella como alguien que lo puede hospedar, ¿cierto? Hay cabida en ella, en su interior y en su vientre para acogerlo. José también es un hombre que no dice nada, pero escucha al ángel y hace lo que el ángel le dice. Jesús, en lo que me interesa acá es como recalcar dos cosas. Una es como la intimidad con el Padre, que es en la oración.
¿cierto? En muchos momentos vemos que Jesús se retira para el monte porque quiere orar, necesita orar. Y es precisamente en esa oración donde como que Dios lo prepara para contemplar también a las personas que son silenciadas. Entonces, cuando él vuelve de esas oraciones, se encuentra con la gente enferma, con la gente excluida, con las mujeres, con los niños. Lo que hace es poner a esas personas vulnerables que son silenciadas en la sociedad, en esa sociedad de ese momento y también ahora, las pone en el centro. Entonces, es lo que decía Álvaro al principio, es un silencio que se traduce en compasión, no es un silencio que se queda en mí, yo estoy muy contenta conmigo, en esta paz, en esta alegría, sino que es un silencio que se vuelve un cauce que me lleva al otro y que lleva a que el otro se pueda manifestar y me pueda tocar en todo lo que está viviendo. Por eso, pues la invitación que les queremos hacer es como a que se dejen habitar por Dios para que desde su silencio amoroso pues les permita también que todas las personas los toquen, les lleguen, los interpelen y que puedan ser causas de compasión en el silencio, sin juzgar, sin esperar que el otro sea de la manera que yo quiero, sino que aparezca como es. Bueno, muchas gracias Marisol, gracias a Álvaro, que nos han puesto en un primer momento a pensar el silencio ante lo inefable, ante ese Dios grande, misericordioso y que no queda uno sino en el silencio. Y también ese silencio que nos permite entrar desde la misericordia en el otro, desde la compasión. Y que en la vida nos pone desde nuestra espiritualidad, desde el discernimiento, desde nuestras decisiones que admiten silencio también. Qué bonito todo esto que nos han compartido y ojalá esto sea también vida, ¿verdad? Que ante lo inefable, y sucede de muchas maneras en la naturaleza, en la relación que tenemos con otros, en la amistad, seguramente que a veces uno no queda sino hacer silencio para poder asimilar y asumir todo eso que Dios nos está manifestando. Yo quiero agradecerle a los dos porque realmente fue muy, muy profundo el aporte que nos dieron. A mí personalmente pues me ayudó y me tocó. Y quisiera preguntarles cómo nos formamos para el silencio. O sea, hoy se habla mucho de la necesidad de formar para la escucha, pero cómo pues también en estos procesos educativos con nuestros niños, cómo formar para el silencio, para ese silencio fecundo. Pues si ven ustedes alguna pista o alguna posibilidad de eso. Pues yo creo que una manera es escuchando. O sea, cuando los niños se sienten escuchados y ven que hay alguien como un interlocutor que los acoge como son, yo pienso que la experiencia de uno sentirse escuchado, pues a uno le cambia la vida. Entonces yo creo que es el testimonio, ¿cierto? El escuchar, por ejemplo, me acuerdo también de que otra manera es el contemplar. Yo me acuerdo de nuestro papá, por ejemplo, que cuando salíamos a pasear, nos decía que miráramos la naturaleza, que miráramos las hormigas, o sea, tener a alguien que nos haga caminar en un ritmo más lento, contemplar, eso me parece que es importante. Ahorita hay de moda muchas cosas, muchos libros de ejercicios de contemplación, las posturas que hay que tener, bueno, lo de yoga también ayuda mucho a eso, pero nosotros nos referimos, creo yo, es a otro silencio, que es el silencio que es como habitado, entonces no es como una conquista o un esfuerzo, sino que eso es un don, pues es un regalo. Entonces, como es don, uno no sabe cómo, pero yo creo que ayuda, pues esos ejercicios además que ayudan, ¿cierto? En un primer momento. Yo creo que nosotros como adultos, el atrevernos a estar con nosotros mismos y a escucharnos nosotros y el interior y dejar que el interior brote, si uno se permite eso, uno después ya no, uno siempre va a querer hacer eso. Pero a los niños yo creo que ellos son muy sensibles a todo, porque es que no es solo no es solo quedarse callados, es dejar que el otro aparezca, ¿cierto? Entonces es con los ojos, es con los oídos, es con el tacto, es con el olor.
esa, como rehabilitar los sentidos, todos los sentidos, ahí está, ahí de alguna manera el mensaje les está llegando. Una cosa que, no, es que estaba pensando acá ahora en Santa Teresa, que quiere, porque estos místicos, ¿no? Quieren siempre encontrar una especie de reposo interior, ¿no? Porque piensa en muchas cosas. Es gente, los místicos son un poco agitados, no sé si saben eso, pero no, muchas cosas ocurriendo en sus corazones, ¿no? Y entonces ella llega a la conclusión que el modo de silenciar es escuchar a Jesús, ¿no? Es contemplarlo. Y entonces quizás esto también puede ser, ¿no? Un camino de formación para el silencio, esta atención, porque es activo, ¿no? No es solamente pasivo en sentido de escucha que podría ser solamente comprendida como pasiva, pero es una escucha activa, ¿no? Una búsqueda de sentir, de conocer, de verlo, ¿no? De contemplarlo, de escucharlo, de querer así que entrar un poquito en su misterio, ¿no? Entonces creo que hay una cosa así. Otra cosa que me parece importante es que el silencio alegra. Entonces, enseñar la alegría del silencio. El silencio alegra, por ejemplo, cuando dos personas se quieren mucho, pero no pueden hablarse, sienten que está latente la palabra del otro en uno mismo, ¿no? Entonces, encontrar el otro en este silencio es una cosa muy misteriosa y muy linda. Es una posibilidad humana maravillosa. Así que yo empecé a pensar en eso cuando tenía 7 años y yo amaba mucho a un primo mío, pero los papás han peleado, ¿no? Y entonces yo no podía más verlo. Y entonces, como sentía muchas saudades, nostalgia, yo me ponía solo en unas escaleras del predio donde habitaba y me encontraba pensando si en cuanto pensaba yo en él, él también pensaba en mí. Y entonces lo sentía cerquita. ¿No? Los papás nos han separado, ¿no? Los papás de él y de los míos, porque no se entendía muy bien, pero no han podido separar los corazones, ¿no? Sí, hay muchos modos de formar para el silencio, yo creo. Por ejemplo, el servicio es un modo muy lindo de formar para el silencio. Limpiar la casa para alguien, ¿no? Es un modo muy lindo de formar para el silencio. Cuidar de un enfermo. Yo estoy cuidando mucho de mis papás, ¿no? Y hay muchas cosas que hacemos en silencio, ¿no? Otra cosa que puede ayudar mucho a formar al silencio es comprender que lo que decimos y lo que nos dicen nos afecta de un modo que no sabemos. Y entonces no tenemos idea de todo lo que va a pasar a partir de lo que hemos hecho o dicho. No sabemos qué eso va a provocar en el otro y en nosotros. Las consecuencias, ¿no? De todo eso. Y hay que esperar mucho para comprender, ¿no? Cómo esto puede ocurrir o pasar. Y queremos invitarlos a que esta noche, antes de cerrar los ojitos, hagamos un momento de silencio en nuestro interior y dejamos resonar muchas de esto que hemos escuchado, ¿verdad? Seguramente que daremos muchas vueltas y sobre todo lo que hemos intentado es el silencio nos humaniza. Y si nos humanizamos, en cierta medida nos acercamos más a ese buen Dios, a ese inefable del que hablábamos. Vamos ahora a terminar con un momento de oración que nos va a coordinar la Madre Blanca Celia. Bueno, buenas noches. Como decía Martica,
Es un tema apasionante, el silencio. Yo los quiero invitar, o los queremos invitar, a que hagamos un momento de silencio. En el libro de Job, si no me equivoco, capítulo 2, habla de los amigos de Job cuando se enteraron de que la estaba pasando muy mal. Una forma de expresar el amor de los amigos de Job fue irlo a buscar, sentarse junto a él 7 días y 7 noches en silencio. Y era una manera de decir: aquí estamos. Queremos invitarlos a que hagamos hoy silencio para poder unirnos a los sufrimientos, pero también a la esperanza de nuestros pueblos. Es en ese silencio donde hallamos una forma diferente de expresar el amor humano. Es una forma de respeto por la situación del otro o de la otra, donde se crea un espacio para que el otro se exprese cuando sienta que es el momento de hacerlo. Que durante ese tiempo que se nos da, podamos tener momentos de silencio, de acallarnos y unirnos, como dice el Eclesiastés: hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Dejemos en estos últimos segundos de nuestra tertulia dejar resonar lo que escuchamos sobre el silencio. Unos 10 segunditos donde resaltemos aquella palabra o aquella frase que me quedó resonando en mi interior. Y juntos, en el interior de cada uno, decimos amén.
Queremos pues terminar agradeciéndole a Álvaro y a Marisol por regalarnos pues esta posibilidad de reconocer que realmente el silencio es el lenguaje de Dios y que, como lo dice Rumi, todo lo demás es una mala traducción. Gracias por posibilitar que nos encontremos, que compartamos, que sigamos anhelando todo lo que nos posibilite crecer en humanidad. Y a todos ustedes por conectarse hoy también. Muchísimas gracias. Y estamos invitados entonces para el 22 de abril, el 21 de marzo, perdón, estoy adelantada, el 21 de marzo. En la tertulia del 21 de marzo vamos a estar compartiendo en torno a cuál es la misión de la mujer, de las mujeres en la iglesia y también en la sociedad. A todos muchísimas gracias y que el silencio sea el camino para ir a lo profundo, sea la posibilidad de crecer en humanidad. Un abrazo a todos y gracias.